el día de hoy, el título del mensaje se llama Acortando Distancias. Se llama Acortando Distancias. Y realmente el mensaje surgió de un texto bíblico que leí que impactó mi vida, realmente impactó mi vida. Y hablaba de esto de la distancia. Y empecé a meditar un poco en lo que era la distancia, ¿no? En la física, cuando hablamos de la física, o sea, la distancia, hablamos de la física, es para llegar de un lugar a otro, tiene que haber un objeto en movimiento, ¿sí?, que haga un recorrido o que haga una trayectoria, tiene que realizar una trayectoria entre dos puntos. La trayectoria entre dos puntos es la distancia, ¿sí? Por ejemplo, para llegar a San Carlos de Bariloche, ciudad que quiera Dios pueda visitar pronto, hay una distancia entre mi casa y el centro de Bariloche de 1800 kilómetros. ¿Sí? Esa trayectoria yo puedo recorrerla para llegar entre el punto A, que es mi casa, y el punto B, que es el centro de la ciudad de Bariloche. Hay 1800 kilómetros y tiene que haber algo que se desplace para poder hacer esa trayectoria o para poder recorrer esa distancia. ¿Sí? Eso es distancia conceptualmente en la física. Claro, la distancia tiene sinónimos. Estuve buscando sinónimos de lo que es la palabra distancia, y es o cercanía, digamos, ¿no? Pudiera ser aproximarse, arrimarse, unir, llegar, alcanzar, rondar, rozar, vincular. Todos esos son sinónimos de la palabra acercarse. Que cuando hablamos de una trayectoria, cuando hablamos de acercarnos a Dios, cuando hablamos de acortar distancias, todos estos sinónimos son importantes, porque acercarme o acortar distancia tiene que ver con el arrimarme, con el buscar aproximarme, con el buscar rozar o vincularme con, ¿sí? Esos son sinónimos utilizados. Por supuesto, tenés también los antónimos, ¿no? O sea, los opuestos, que serían alejarme, separarme, ausentarme. Todo esto te lo cuento porque siempre a mí me gusta, es algo personal, espero que a vos te guste también para que no te aburras. A mí me gusta profundizar cada palabra, porque el Señor siempre quiere decir algo más que una simple palabra. Yo tengo hoy preguntas para hacerte. Realmente lo que tengo son preguntas. La primera es sencilla. ¿Cuál es la distancia de tu cercanía con Dios hoy, ahora? ¿Cuál es tu distancia? ¿Qué tan distanciado estás de Dios hoy, acá y ahora? Es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta. O utilizando, digamos, los sinónimos, podría preguntarte, ¿cuál es tu proximidad con Dios? ¿Qué tan próximo estás a Dios? Si yo mirara a Dios y mirara a un costado o al otro, ¿te encontraría? Preguntas son. ¿Cuánto trayecto recorriste de distancia? ¿Cuánto trayecto recorriste para llegar a la distancia que hoy te tiene de Dios? ¿Cuál fue el trayecto que recorriste, la historia que viviste, el esfuerzo que hiciste para estar a la distancia que hoy estás de Dios? Porque esto es bien importante. La distancia a la que estamos de Dios está relacionada con nuestro accionar, no con el accionar de Dios. Voy a usar la Biblia después para probarte esto que te digo. Pero yo quiero decirte que siempre ha sido la intención de Dios estar cerca, desde el principio, desde el Edén. Dios quiso estar cerca de Adán, Dios quiso estar cerca de Eva, pero la distancia que hubo entre el hombre y Dios fue provocada por el hombre, no por Dios. Dios no quería tener una distancia de separación del hombre, Dios quería estar cerca del hombre. Esto es lo que quiero que reflexionemos en el día de hoy cuando hablamos de distancia, de trayectoria, de sus sinónimos, de sus antónimos. La realidad de la que quiero hablarte el día de hoy es de la realidad de que Dios nunca quiso estar lejos del hombre. Jamás fue la intención de Dios estar lejos del hombre, sino que la lejanía del hombre para con Dios es el producto de lo que el ser humano ha hecho.
Y de eso un poco quiero hablarte. Quiero hablarte de, tal vez, hoy está un poco más estructurado el mensaje. Quiero hablarte de 3 aspectos y 3 pequeños puntos sobre cada uno de ese aspecto. Así que 3 por 3 es la cantidad de puntos que vamos a hablar. Pero sencillamente son 3 aspectos y quiero sí profundizarlos. Y el primero es, como te hablaba, respecto de la lejanía. Quiero hablarte de la lejanía porque es muy importante hablar de la lejanía. Tengo 3 versículos que quisiera leer muy rapidito para que sepas sencillamente que lo que te digo está en la Biblia y para que después lo podamos conversar. Isaías 29:13 dice: el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Eso dice Isaías. Mateo 23:17 dice: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Génesis 3:8 habla de la realidad de el hombre, como te decía, el hombre habiendo pecado, y dice que entonces decidieron esconderse para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Mostrando la realidad de que Dios quería estar cerca. Hablemos de lejanía ahora en el contexto bíblico, ya no en el marco teórico. Hay 3 motivos que nos alejan de Dios. Hay 3 motivos que hacen que la distancia entre Dios y nosotros sea larga. Que la trayectoria que yo tenga que hacer para volver sea muy larga. Que la trayectoria que yo recorrí para alejarme sea larga. Son solo 3 cosas, al menos hoy déjame simplificarte en estas 3 cosas. La primera, según lo que leímos, este último verso, es el pecado. Familia, tenemos que saber que el pecado nos aleja de Dios. Y vos decís: pastor, eso ya lo sé. Bueno, déjame decírtelo, tal vez hay alguien que no lo sepa. Tal vez necesites que te lo refuerce. Porque a veces no alcanza con solamente que alguna vez alguien te lo haya enseñado. Lo que hay que hacer es bajarlo a la realidad. Yo tengo que saber que el pecado trae como consecuencia el distanciamiento de Dios. Cuando en Edén Dios buscó al hombre es porque no lo encontró cerca. Cuando Dios empezó a buscar al hombre es porque sencillamente miró cerca de él y dijo: no está cerca. Así que el resultado de pecar es alejarme de Dios y que Dios mire a un lado y mire al otro y no me encuentre, y ahora Él tenga que salir a buscarme porque no me encuentra cerca. El pecado, familia, tenemos que saber que el pecado es el principal causante de la lejanía de Dios. Yo no voy a hacer una lista hoy de pecados para que vos revises a ver si hay algún pecado en particular. Yo no necesito hacer eso. Gracias a Dios que no necesitamos hacer esto. Que está el Espíritu Santo, que Él trae a nuestra conciencia, a nuestro corazón, la realidad de saber si estamos o no pecando. Pero lo primero en lo que yo quiero hacer énfasis es que el pecado me aleja de Dios y hace que Dios me pierda de su radar. Ya no estoy al alcance de la vista, ahora Él tiene que buscarme. El pecado me esconde de Dios. El pecado me aleja de Dios, me aparta. El principal motivo del apartado del cristiano que está apartado de la vida de la iglesia, ¿quién es? ¿Qué es eso, pastor? El que no congrega más, el que ni habla ni se quiere escribir con sus pastores, el que se ha alejado de la iglesia y puede que diciendo cosas de la iglesia o no. Sencillamente estoy hablando de la realidad del apartado. La realidad del apartado de la persona que se ha alejado es porque siempre hay un pecado. Siempre hay un pecado no resuelto o hay un pecado en el cual se decide vivir y hace que eso me aleje de Dios, me aparte de Dios. Eso es como punto número 1, el pecado. Pero hay una segunda realidad. El vivir la vida cristiana por obligación o por costumbre.
Yo no sé si alguna vez habías oído tal vez el del pecado lo oíste muchas veces, pero yo quiero decirte otra realidad. Si hay algo que te aleja de Dios, es el vivir el evangelio por costumbre, el vivir el evangelio por obligación. Como decía en la Biblia, que lo leímos recién, dijo, ellos me honran de labios, su boca me honra, pero en realidad lo que están haciendo es algo que es una costumbre. Pero cuando yo busco su corazón, que es lo único que busco del hombre, dice Dios, veo que el corazón está alejado. Y el corazón está alejado, pero lo que hacen pareciera una actitud de alguien que está cercano. Pero déjame decirte que el que vive el evangelio por costumbre, por obligación, no está cerca de Dios. Dios no ve ese corazón como un corazón cercano. ¿Cuántas veces yo he visto como pastor, y digo lamentablemente, cristianos que aún hasta salen a predicar por obligación, porque sus padres le dijeron, porque un amigo lo incentivó, pero su corazón está lejos de Dios, no vive la realidad de estar cerca de Dios? ¿Cuántas veces he visto aún jóvenes, adolescentes, pero también que vos pudieras decir, uno pudiera decir, bueno, sus padres lo traen a la iglesia y bueno, le dicen, mira, no te puedes quedar en casa, tenés que venir con nosotros. Y está por obligación, pero el corazón está lejos de Dios. Pero también lo he visto en adultos. Que dicen, bueno, no sé, mi familia vino a la iglesia toda su vida, me enseñaron a mí a venir durante toda mi vida, no sé hacer otra cosa que venir a la iglesia, pero mi corazón está lejos de Dios. Mira, cuando hacemos para Dios cosas por costumbre o por obligación, es peligroso porque las estamos haciendo alejados de Dios. Alejados de Dios, sin la cercanía de Dios. Así que este segundo punto, hablando de la lejanía, es las cosas que son hechas por obligación nos mantienen lejos de Dios. Nunca hagas cosas por obligación, porque eso es estar lejos. Y por último, sobre esta realidad de la lejanía, lo que quiero decirte es lo siguiente: estamos lejos de Dios porque queremos. Cuando estamos lejos de Dios es porque queremos, y hay que dejar de buscar excusas, de buscar culpables, de buscar responsables, porque el único responsable es uno. No hay otro responsable para estar lejos de Dios. La Biblia dice, ¿cuántas veces yo quise recogerlo como una gallina recoge a sus pollitos? Vos sabés que es la cercanía o la proximidad más grande que existe en la física. Es la gallina metiendo dentro, intentando acercar, intentando meter dentro suyo al pollito, para cuidar, para proteger. Y dice, ¿cuántas veces Dios expresó que su deseo es ese? Es tenerlos bajo sus alas, protegernos, que de nosotros no se vea nada más que Él cubriéndonos, abrazándonos. Y dice, pero no quisiste. Así que el motivo por el cual te has alejado es porque quisiste. Cuando elegimos estar lejos de Dios o cuando nos encontramos lejos de Dios, es solo porque quisimos. Es pura y exclusivamente porque así lo quisimos. Nadie nos forzó, nadie nos obligó. Fue una decisión personal. Así que estamos alejados de Dios porque hay pecado, porque estoy viviendo en pecado y eso me aleja, porque estoy viviendo una religión, una costumbre, una obligación al congregarme o al servir a Dios, o porque quiero, o en definitiva, esas dos son porque yo quiero que así sea. No hay más vueltas para explicar la lejanía a Dios. Es porque quiero pecar, es porque quiero vivir una costumbre, es porque quiero vivir en el pecado que de momento me genera, no sé, un placer. Es porque quiero vivir una religión y no empezar a experimentar algo personal con Dios. Es una decisión. La lejanía de Dios es una decisión del hombre, no es una decisión de Dios. Dios quiere tenernos como esa gallina los pollitos. Dios quiere tenernos cerca como lo tuvo a Adán y lo tuvo a Eva. Pero las decisiones del hombre muchas veces pueden alejarnos de Dios. No es Dios el que quiere alejarse del hombre, es el hombre el que hace cosas que lo alejan de Dios. Pero quiero enseñarte también a acortar esa distancia.
No quiero quedarme solo en la realidad de la lejanía, porque ¿cuántas veces se ha predicado sobre, y la religión ha predicado, porque es la religión la que lo hace? Vos estás apartado, vos estás alejado, vos no sé qué, pero nunca te dan una solución. Yo quiero enseñarte la solución. Yo quiero hoy enseñarte mi segundo, tema, es cómo acorto yo esa distancia que provoqué. ¿Cómo logro hacer que la distancia se acorte? Bueno, mi hermano, no es difícil. También tengo 3 versículos y también tengo 3 cosas que pueden enseñarte a cortar la distancia. Voy a leer rápido, Salmo 34, 18. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende su clamor y los salva. Santiago 4, 8 dice, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se vuelva un llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. 3 cosas que acortan distancia. 3 cosas que acortan distancia. La primera de todas es reconocer mi condición. Cuando yo reconozco mi condición, que eso no quiere decir otra cosa que es ser sincero conmigo mismo. Ser sincero conmigo mismo. Mirá, si hay algo que el diablo ha logrado para mantener cristianos alejados, hijos alejados, viviendo como el hijo pródigo, ya en los momentos de estar entre los cerdos, si hay algo que el diablo ha logrado es que el cristiano no pueda sincerarse con él mismo y que busque siempre una explicación al entorno de por qué le pasan las cosas, en vez de un sinceramiento y decir, tengo que reconocer que yo fui el que se alejó de Dios. Tengo que reconocer que o pequé o elegí vivir en una condición de religión, un cristianismo religioso por obligación, por costumbre. Elegí alejarme. Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer mi condición si yo quiero acercarme a Dios. Sincerarme conmigo. Es decir, puedo ser muy bueno para escuchar un mensaje y criticar un mensaje, pero ¿y mi vida cómo está? Puedo ser muy bueno para decir, no, para buscar una excusa. No, hoy no puedo hacer esto, hoy no puedo hacer el otro, pero la pregunta es, ¿pero por qué no lo quieres hacer? El sinceramiento o el reconocer mi condición es el principio para acortar mi distancia, para acortar mi lejanía con Dios. Yo nunca jamás podré acortar mi distancia para con Dios hasta que yo no sea sincero conmigo y reconozca cuál es mi condición actual. Pueda reconocer cuál es mi condición actual. Número 2. Primero reconocer, pero segundo, no alcanza. A ver, quiero decirte esto, no alcanza con ser sincero. Vos sabés que me ha pasado también como pastor, tener lo que le llamamos, a falta de una palabra mejor, una consejería con alguien, y que la persona... He tenido quienes no son sinceros con ellos mismos y te dicen, no, me trataron mal en la iglesia, o no me gustaba cómo el pastor predicaba, no llegaba a los cultos, eran muy tarde, excusas. Ese es el no sincero, ese sigue lejos y elige seguir lejos. Pero también he tenido conversaciones con gente que te dice, no, yo me doy cuenta que mi error es este, que yo hice esto, yo hice el otro, y te hacen así. Y vos decís, y si lo reconoces y entonces, no, eso. ¿Cómo eso? Sí, me doy cuenta que es eso. Pero hay que hacer algo más, no alcanza con reconocer. El segundo punto mío es el quebranto de corazón, como dice David. El quebranto de corazón. Como dice David, dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. O sea, se acorta la distancia con el que tiene un corazón quebrantado. Pero hablemos de corazón quebrantado. 2 minutos dame. La palabra quebranto, originalmente, la palabra quebranto habla de quitar algo que estaba establecido o que estaba fijo en un lugar. De quitar algo. Habla de desechar
de desechar, de quitar lo que estaba equivocado, lo que estaba truncando, lo que estaba trabando, lo que estaba imposibilitando que algo ocurra. La palabra quebranto habla de destruir, digamos, sería como de falsear un candado, ¿no? De quebrantarlo, de quebrar esa cerradura. Y David habla de los quebrantados de corazón. Después de que uno reconoce su situación de lejanía, por el motivo que ese sea, pero se ha sincerado y dice, si estoy lejos de Dios, realmente estoy lejos, tiene que venir el quebranto de corazón. Tiene que venir el momento donde yo quiebro ese candado, falseo ese candado, rompo eso que me mantiene lejos. Llámese lo que quieras. Tiene que venir el momento donde yo me quebranto, donde yo quebranto eso y digo, Señor, esta es mi condición y quiero que sea transformada. Reconozco esta situación, te pido perdón, me arrepiento, quebranto mi corazón, reconozco realmente que estoy haciendo las cosas mal, que te necesito, que necesito un cambio, necesito que esto de mi corazón se quite, esto que estaba mal, me quites lo que está mal en mi corazón, que quebrantes lo que impide que vos hagas este acercamiento, este acortar distancia con vos. Eso es un quebranto de corazón. Falsear lo que estaba mal, romper lo que me impedía mi cercanía. No alcanza con reconocerlo, ahora tengo que quebrarlo, tengo que quitarlo de mí. Tengo que entregárselo al Señor, decirle, Señor, tenés que romper esto que me impide llegar. Quiero entregártelo, quiero que me ayudes a falsear, a quebrantar, quiero reconocer que esto está mal y quiero que me ayudes a cambiarlo. Para que por último, como tercer punto, como dice David, que podamos invocar a Dios para que Él venga. Invocar no significa otra cosa que solicitar ayuda, ¿no? Pero solicitar ayuda a alguien como si fuera el único que puede darme una solución. Eso es invocar. Dice que el Señor está cerca de los que lo invocan en verdad. De los que en verdad dicen, Señor, estoy lejos, Señor, yo quebranto hoy mi corazón, quiero que esto salga, quiero que esto sea transformado, me doy cuenta que esto ha sido un impedimento y te invoco de corazón, de verdad, te pido que vengas en mi socorro. Esa es la manera de acortar distancias con Dios. Hablamos de la lejanía. Hablamos de cómo acortar la distancia. Y tengo mi última arista, si querés, a este mensaje. La última arista, que es la realidad del que se acerca. Yo quiero hablarte de la realidad del que se acerca. Necesito hablarte de la realidad del que se acerca. Te dije que la lejanía, te dije cómo acortar, pero déjame contarte la realidad del que se acerca a Dios. También tengo 3 versículos. Rapidito los leo y nos metemos. 3 versos que hablan de la realidad del que se acerca a Dios. El primero está en Hechos 17:27. Dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Eso dice el libro de Hechos. El libro de Hechos el apóstol Pablo vuelve a reforzar en este texto, vuelve a reforzar la realidad de que Dios no está lejos de ninguno de nosotros, nunca. A mí me impresiona esta realidad. Te dije que te iba a hablar de la realidad del que está cerca. No importaría si yo fuera ciego a las cosas espirituales. No importaría si yo fuera sordo a las cosas espirituales. Si yo no pudiera oír las cosas espirituales. Si yo no pudiera ver las cosas espirituales. Yo quiero enseñarte esta realidad. Aunque no veas y no oigas, o que pudieras decir, conozco cristianos que todavía están aprendiendo a que sus ojos se abran, a que sus oídos se abran. Me dicen, no he escuchado a Dios o todavía no veo. Bueno, déjame decirte algo. Si fuera así, hay una realidad que igual te alcanza. Y es la siguiente. Hagamos que yo por momentos no oigo nada y no veo. Estoy ciego y estoy sordo.
Pero hay una realidad que de todas maneras me alcanza, y es a tientas. Vivir a tientas es vivir haciendo así, vivir tocando. No sé si alguna vez te tocó ingresar a una casa a oscuras, a algún lugar a oscuras, donde la luz no funciona y nada se ve. Y uno empieza a ver si encuentra, y estira la mano. Eso se llama andar a tientas. Pablo dice, aunque sea a tientas, o sea, si fueras sordo y ciego, pero tan siquiera te animaras a intentar acercarte, a acortar esa distancia con Dios, te darías cuenta que Dios nunca está más lejos que la distancia de tu mano. En otras palabras, Dios siempre está al alcance de la mano. No importa si no lo veo, no importa si no lo oigo, quiero hablarte de esta realidad. Dios siempre está al alcance de la mano. Aunque no lo vea o no lo oiga, tengo que saber que Él está al alcance de mi mano. Si yo puedo encontrarlo a tientas, quiere decir que Él está al alcance de mi mano. Que Dios siempre quiso estar al alcance de mi mano. Que Dios quiere estar al alcance de mi mano. Que Dios no disfruta de mi lejanía. Que Dios no disfruta de que yo no esté próximo a Él. Él siempre me rodea hasta estar al alcance de mi mano. Él siempre está ahí. Esa es una realidad que no podés olvidar. Mi querido, yo no sé si vos estás alejado, si estuviste alejado, si estás queriendo volver. Quiero que vos vivas esta realidad, que aceptes esta realidad, que empieces a poder vivir en esta realidad. No importa si alguna vez pecaste, no importa si alguna vez te alejaste, Dios está al alcance de tu mano. Está a que lo busques. Está a este intento de decir, Señor, yo quiero agarrarte otra vez, yo quiero acercarme otra vez. Esa es la distancia máxima a la que Dios puede estar. Dios está al alcance de nuestra mano. Número 2. Quiero hablarte de la realidad de que podemos oír a Dios. Dice Josué 3:9. Dice, entonces Josué le dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Esta es una realidad maravillosa para los que se acercan. El que se acerca puede oír a Dios. Dios puede ser oído. Dios puede ser oído. Recién te hablé de la realidad de la distancia del tacto. Ahora quiero hablarte de la realidad de oír. A Dios no se lo puede oír de lejos. A Dios se lo oye de cerca. Por eso Josué dijo, acérquense para oír lo que Dios tiene para decirles. Hay una realidad que experimenta y que vive aquel que está cerca de Dios. Y es que puede oír claramente la voz de Dios. Puede saber claramente lo que Dios le está diciendo. Puede interpretar y entender sin ninguna duda aquello que Dios le está diciendo. Esa es la realidad del oír. Cuando uno se acerca, descubre que lo puede tocar. Pero también cuando uno se acerca, descubre que puede oír claramente. Cuando no oímos a Dios es porque estamos lejos, pero quiero hablarte de la realidad de estar cerca. Cuando uno está cerca, sí oye lo que Dios pretende para uno. Sí oye lo que Dios quiere para uno. Sí oye lo que Dios quiere decirle a uno. Esa palabra de ánimo, esa palabra de consejo, ese consejo a tiempo. Esa advertencia en el momento justo. Esa corrección que te salva para siempre la vida. Esas palabras de amor, de identidad, de ternura para con uno. Eso solo le alcanza al que está cerca. Por eso es que hoy quiero empujarte a estar cerca, para que puedas tocar a Dios, para que puedas oír a Dios, pero también quiero que puedas ver a Dios. Este verso en Santiago 4:10 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acá hay una realidad distinta, pero es la misma. Ahora ya no es tocar u oír, ahora es que puedo ver cómo Él se acerca también a mí. Cuando uno se acerca a Dios, puede ver cómo Dios también se acerca a uno. Y esa es una realidad extraordinaria. La manera más fácil o más rápida para llegar del punto A al punto B no solo es empezar a acercarse, sino también que el punto B se acerque a mí. Si la distancia era 10
y los dos están dispuestos a hacer el esfuerzo para acercarse, ya no tiene uno solo que recorrer los 10, sino que le alcanza con 5, porque el otro recorrió los otros 5. Santiago dice, acérquense y Él se acercará a ustedes. Dios tiene el deseo de acortar distancias. Dios tiene el deseo, hoy vengo a decirte de parte de Dios, que Dios quiere acortar distancias con tu vida. En la medida en que vos te decidas a acercarte a Él, vas a sentir como Él y vas a ver como Él también empieza a acercarte a tu vida. Vas a verlo venir. No solo vas a decir, ok, está allá lejos, ahí empiezo a caminar. Vas a darte cuenta que Él también viene hacia vos. Como esa escena de película donde hay dos enamorados. Esa enamorada que viene en el tren y él que está esperándola en la estación. Cuando ella baja y él la ve y ella lo ve a su amado y se ven y empiezan a correr uno hacia el otro para acortar distancia hasta que se funden en un abrazo. Eso es lo que Dios quiere hacer con vos hoy. Él quiere acortar distancias. Dios quiere acortar distancias. Si vos te acercás a Él, vas a ver con tus propios ojos cómo Él está viniendo también corriendo hacia vos, para que puedan terminar fundidos en un abrazo, fundidos en la realidad, viviendo en la realidad que Dios siempre quiso para con nosotros, tenernos cerca, tenernos al alcance Él de su mano, poder guardarnos bajo sus alas, tenernos cual gallina sostiene y cuida a sus pollitos, amarnos, hacernos sentir el amor, no solo hacernos sentir que está cerca en nuestra mano, no solo que podamos oír sus palabras, que podamos verlo. Esa es la realidad que hoy vengo a hablarte. Esa es la realidad que hoy quiero contarte. Esa es la realidad que hoy quiero que vuelvas a vivir si no la estabas viviendo. Que hoy empieces a vivir si nunca la habías vivido, porque es posible que vivas acortando la distancia con Dios, estando cerca de Dios. Es una realidad que podés vivir hoy mismo, tan sencillamente reconociendo si estabas lejos, diciendo, Señor, yo quiero que quites de mí todo lo que impide esta cercanía que vos querés tener conmigo. Vamos a hacer una oración juntos y vamos a acortar distancias. ¿Te parece? Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque vos querés estar cerca nuestro. Gracias porque es tu deseo y tu voluntad, Señor. Amarnos, guardarnos, cuidarnos, protegernos, como esa gallina a los pollitos. Es tu voluntad tenernos cerca, Señor, como lo quisiste tener siempre a Adán y a Eva. Señor, hoy en esta oración sencillamente queremos decirte que queremos acercarnos una vez más, que queremos poder tocarte otra vez, tenerte al alcance de nuestra mano, que queremos volver a oír tu voz, que queremos poder verte en nuestra vida, verte cerca, mirar alrededor en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras relaciones y encontrarte, verte con nuestros propios ojos, oír tus palabras de amor otra vez, oír tu corrección si hiciera falta, poder escuchar cuánto nos amás, poder tocarte, Señor, poder sentirte otra vez. Esa es nuestra oración hoy, Señor. Esta es mi oración hoy, Señor, como pastor. Espíritu Santo, permite que a cada uno de los que está haciendo esta oración en su casa les llegue y les venga la realidad de Dios. La realidad de Dios en todos los sentidos espirituales. Oh, Espíritu Santo, amigo mío, te ruego que el día de hoy puedas hacerte real en cada casa. Que cada uno de los que está haciendo esta oración pueda tocar, ver y oír a Dios. Que hoy Dios pueda ser real en cada casa. Hazte real hoy, Espíritu Santo. Bracamazón, Tarabaqué, Tarabasoya, Ramacaya. Hazte real hoy, Espíritu Santo. Hazte real hoy como nunca antes. Como nunca antes. Como nunca antes. Lleva la realidad de Dios a cada hogar. Mi hermano, acércate a Dios con tus propias palabras. Decile con tus propias palabras lo que esté en tu corazón. Si estabas alejado o si te estabas alejando, decile que querés volver a acercarte. Decile que querés reconciliarte. Él no está lejos de vos. Decíselo. Vas a sentir cómo Dios te abraza. Vas a sentir cómo te habla. Vas a sentir su amor, su abrazo.
Gracias, Padre, por tu realidad. Aceptamos tu realidad y queremos hoy acortar distancias. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca siempre. Espíritu Santo, ayúdanos a mantenernos siempre cerca. En el nombre de Jesús. Amén.